Bueno, vamos continuando, ¿no es cierto?, con transformaciones lineales. Vamos a ver la clasificación. Esto es más que nada, es para que cuando ustedes estén leyendo un libro sepan de qué se trata cuando estamos, veamos algunos conceptos, ¿no es cierto? Es decir, a las transformaciones lineales también se las llama morfismos. Ahora, ¿cómo se clasifican las transformaciones lineales? De acuerdo a cómo es la función t. Entonces, si la función es inyectiva, entonces la transformación lineal se llama monomorfismo. Si la función es sobreyectiva, entonces la transformación lineal se llama epimorfismo. Si la transformación lineal la función es biyectiva, entonces la transformación lineal es isomorfismo. Ahora, si el espacio vectorial B es el mismo que W, es decir, si B igual a W, estamos trabajando sobre un mismo espacio vectorial, entonces la transformación lineal se llama endomorfismo. Y finalmente, si B es igual a W, es decir, si estamos trabajando sobre un mismo espacio vectorial y la función es biyectiva, además, entonces la transformación lineal se llama automorfismo. Entonces es para que ustedes sepan que estas denominaciones dependen de cómo es la función t. Monomorfismo, epimorfismo, isomorfismo, endomorfismo y automorfismo. Bien, vamos a ver las propiedades de las transformaciones lineales. Bien, la primera propiedad dice que la imagen del vector nulo del primer espacio o del dominio es el vector nulo del segundo espacio o codominio. Es decir, lo que dice la propiedad es esto, y al vector nulo del dominio, ¿no es cierto?, sería del espacio vectorial B, lo llamamos así, vector nulo con una B pequeñita, ¿no es cierto? La imagen del vector nulo del dominio es igual al vector nulo del codominio, El del codominio es sub W. Bien, eso es lo que dice, ¿no es cierto?, la propiedad, el enunciado de la propiedad. ¿Cómo demostramos esto? Decimos, la imagen del vector nulo de B es igual. Yo al vector nulo lo puedo expresar como, t queda igual, y al vector nulo lo puedo expresar multiplicando cualquier vector por el escalar 0, ¿no es cierto? Entonces, esto es un escalar. Como t es una transformación lineal, yo puedo sacarlo fuera del paréntesis porque la imagen de un vector por un escalar es igual al escalar por la imagen del vector. Entonces saco el escalar 0 y me queda 0 por la imagen de B, ¿no es cierto? Es decir, es igual al vector nulo del codominio, del segundo espacio. Entonces, con esto queda demostrada la primera propiedad. La segunda propiedad dice que la imagen del opuesto de todo vector del dominio o del primer espacio es el opuesto de su imagen. Repito, la imagen del opuesto de un vector del dominio es el opuesto de su imagen. Entonces, lo que dice la propiedad es que la imagen del opuesto de B es igual al opuesto de la imagen de B. Entonces, ¿cómo demostramos? Yo digo, la imagen del opuesto de B, la imagen de menos B, es igual a la imagen de
menos 1 por b. Como este es una transformación lineal, saco menos 1, el escalar, fuera, entonces me queda menos 1 por la imagen de b. Entonces, en definitiva, me queda el opuesto menos la imagen de b, el opuesto de la imagen de b. Entonces, con esto demostramos que la imagen del opuesto del vector b es igual al opuesto de la imagen. Y la tercera propiedad, y la más importante, que siempre es necesaria, porque es importante, porque se aplica, ¿no es cierto? Es necesaria conocerla y saber por qué, saber su demostración. Dice lo siguiente. Podemos ver el enunciado de distintas maneras. Yo la enuncio de la siguiente: si se conocen las imágenes de los vectores de una base de un espacio vectorial, se conocen las imágenes de todos los vectores del espacio vectorial. Entonces, repito, si conocemos las imágenes de una base, una de las infinitas bases el espacio del dominio, ¿no es cierto?, de B, conocemos las imágenes de todos los vectores del dominio, es decir, de B. ¿Cómo demostramos esto? Yo digo, una base del espacio vectorial B, o bien B, esto es una base del espacio vectorial B. Es decir, ¿cuál es? Acá la nombro, ¿no es cierto? Es decir, una base, la base B es igual, está formada por estos vectores, B1, B2, B sub n. Estos vectores pertenecen a una base del espacio vectorial B. Bien, ahora yo tengo un vector B que pertenece al espacio vectorial B. Entonces, por lo tanto, eso quiere decir que este vector lo puedo expresar como combinación lineal de los vectores de la base. Entonces digo que el vector B es igual a alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa n por B sub n. Entonces expresé el vector B como combinación lineal de los vectores de la base. Yo conozco las imágenes de los vectores de la base por una transformación lineal que desconozco cómo está definida. Yo sé que la imagen de B1 es igual a W1, la imagen de B2, W2, la imagen de B sub n es igual a W sub n. Entonces, lo que planteo es lo siguiente. Me interesa conocer la imagen de B. Entonces digo, la imagen del vector B es igual, es decir, a partir de acá, ¿no es cierto?, la imagen de B es igual a la imagen de todo esto. Es decir, es igual a la imagen de la combinación lineal, ¿no es cierto?, de los vectores de la base. Del vector B expresado como combinación lineal de los vectores de la base. Después, bueno, si el primer miembro permanece igual, como esto es una transformación, como T es una transformación lineal, yo digo que la imagen de la suma de los vectores de la base multiplicado por escalares es igual a la suma de las imágenes de cada vector por el escalar. Así. Entonces, también puedo hacer lo siguiente: mientras el primer miembro permanece igual, yo a esto puedo sacar fuera del paréntesis al escalar, porque la imagen de un vector por un escalar es igual al escalar por la imagen del vector.
Entonces expreso así el segundo miembro, alfa 1 por la imagen de B1 más alfa 2 por la imagen de B2 más alfa n por la imagen de Bn. Pero resulta que yo a la imagen de cada uno de estos vectores las conozco, entonces reemplazo eso por las imágenes y me queda que la imagen del vector B es igual a alfa 1 por W1 más alfa 2 por W2 más alfa n por Wn. Entonces con esto yo demuestro que si conozco las imágenes de los vectores de una base de un espacio vectorial, conozco las imágenes de todos los vectores de ese espacio vectorial, sin tener definida la función. Bien, ahora, yo después vamos a ver que utilizando esta misma propiedad vamos a poder definir la transformación lineal cuando la desconozco. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice sea T que aplica R2 en R3 una transformación lineal. No sé en qué consiste. Tal que la imagen de 1, 0 es igual a 1, 2, 3. Y la imagen de 0, 1 es igual a 0, menos 1, 2. Bueno, hallar u obtener la imagen de este vector de R2. Bueno, yo sé que este y este vector los dos son una base de R2. No necesito ponerme a verificar que son una base. Yo ya sé que son una base. Es decir, conozco las imágenes de los vectores de una base de R2. Quiero conocer la imagen de este vector, sin saber cómo no tengo definida la función, sin saber de qué manera lo transforma este vector. Bien, entonces yo hago lo mismo que hicimos en la propiedad. Al vector 2 menos 3 lo expreso como combinación lineal de los vectores de la base. Como es la base canónica, es muy fácil. Es decir, los escalares son 2 y menos 3. Si no es la base canónica, ¿no es cierto?, tengo que hallar los escalares, es decir, tengo que hallar de qué manera este vector es combinación lineal de vectores que no son la base canónica. Tengo que hacer un cálculo extra si se trata de una base que no es la canónica. Bien, entonces acá tengo los escalares que multiplican a cada vector de la base. Entonces expresé este vector como combinación lineal de los vectores de la base canónica de R2. Bien, ahora yo quiero hallar la imagen de este vector y aplico la imagen de 2 menos 3 es igual a 2 veces la imagen de este vector más menos 3 veces la imagen de este otro vector. Entonces, ahora reemplazo. El primer miembro permanece igual y en el segundo miembro pongo escalar 2 y en vez de poner imagen de 1, 0 pongo el dato que tengo, Pongo la imagen 1, 2, 3 y lo mismo acá. Entonces, me queda que la imagen del vector 2 menos 3 es igual y multiplico escalar por vector y después sumo. Entonces me queda en definitiva que la imagen del vector es 2, 7, 0, es decir, es este más este. Entonces hallé la imagen sin tener definida la función. Ahora, si yo quiero encontrar la definición, es decir, de la función, ¿no es cierto?, encontrar la definición de qué manera transforma los vectores, tengo que trabajar con un vector genérico, es decir, como la transformación lineal es de R2 a R3, considero este vector genérico xy, que es igual a x veces el vector, estos dos vectores de la base canónica, e y veces este otro vector. Y opero de la misma manera que en el caso anterior.
Si estos vectores, repito lo mismo, ¿no es cierto?, no fuesen la base canónica, son, qué sé yo, el vector 1, 1 y el vector 2, 3, tengo que hacer un cálculo para ver cómo me quedan estos escalares. Bien, entonces aplico, ¿no es cierto? Yo quiero conocer la imagen del vector xy, es igual a x veces la imagen del vector 1, 0 más y veces la imagen de 0, 1. En el paso siguiente reemplazo esto y esto. Y me queda x por 1, 2, 3 más y por 0 menos 1, 2, que son los datos. Multiplico x, es decir, los escalares por los vectores, me queda esto, y sumo. Entonces me queda que la imagen del vector genérico xy es igual a x, 2x menos y, 3x más 2y. Entonces acá tengo definida la función. Es decir, la función t que aplica R2 en R3, tal que transforma los vectores de R2 en vectores de R3 de esta manera. La primera componente es igual, la segunda componente es 2 veces la primera menos la segunda, y la tercera es 3 veces la primera más 2 veces la segunda. Entonces, de esta manera, yo utilizo la tercera propiedad de las transformaciones lineales para poder definir la función. Y si no, me permite hallar la imagen de un vector sin conocer, sin tener definida la función.